El sistema de puesta a tierra, ¿qué es? ¿Y cuál es su importancia en una instalación eléctrica? Como ingeniero, vamos a desglosar este tema con la precisión técnica que exige la normativa, como la NTC 2050 o el RETIE, y la claridad necesaria para garantizar la seguridad de cualquier instalación. Quédate hasta el final del vídeo. El sistema de puesta a tierra, SPT, es, en esencia, el seguro de vida de una instalación eléctrica. No es solo un cable enterrado, es un conjunto de elementos conductores que conectan partes específicas de un sistema eléctrico con la masa de la Tierra. Aquí te presento los 3 objetivos fundamentales de un sistema de puesta a tierra. Un buen SPT debe cumplir con 3 funciones críticas. Seguridad humana, limitar las tensiones de paso y de contacto para que, en caso de falla, una persona no reciba una descarga mortal. Protección de equipos, proporcionar una ruta de baja impedancia para que las corrientes de falla activen las protecciones, breakers o fusibles, rápidamente. Estabilidad del sistema, estabilizar el voltaje respecto a tierra durante el funcionamiento normal y disipar descargas atmosféricas, rayos. Componentes principales. Para que el sistema sea eficiente, debe contar con estos elementos interconectados. Electrodo de puesta a tierra, generalmente una varilla de cobre, o acero recubierto, enterrada que hace el contacto físico con el suelo. Conductor del electrodo, el cable que une el electrodo con el barraje principal de la instalación. Conductor de protección CP, el cable verde, o verde-amarillo, que recorre toda la instalación y se conecta a las carcasas metálicas de los equipos. Puente de unión principal, la conexión física entre el conductor neutro y el conductor de tierra en el primer medio de desconexión, tablero principal. ¿Qué es la impedancia? El concepto de baja impedancia desde la ingeniería. El éxito de una puesta a tierra se mide en ohmios. Para aplicaciones residenciales, se busca idealmente estar por debajo de los 25 ohmios. En subestaciones o centros de cómputo, las exigencias son mucho mayores, buscando valores inferiores a 5 ohmios. Si la resistencia es muy alta, la corriente de falla no querrá irse por la tierra y buscará otros caminos, como el cuerpo humano o los circuitos electrónicos sensibles. Aquí te presento la diferencia entre neutro y tierra. Es un error común confundirlos, pero sus funciones son distintas. Neutro es el conductor de retorno de la corriente de carga en condiciones normales. Tiene potencial. Tierra solo de llevar corriente en condiciones de falla. Normalmente tiene potencial cero. Nota de ingeniería, la unión entre neutro y tierra solo debe ocurrir en un punto, el tablero principal o el transformador. Hacerlo en varios puntos crea bucles de tierra, que generan ruido electromagnético y riesgos de seguridad. Diseño de la malla de tierra, proceso de ingeniería. Para un buen diseño profesional sigue estos pasos. Medición de la resistividad del terreno, usando el método de los 4 electrodos, WENE. Cálculo de la corriente de falla, determinada por el estudio de coordinación de protecciones. Dimensionamiento del conductor, usando la ecuación de la IE80 para asegurar que el cable no se funda, corriente al cuadrado por el tiempo. Verificación de tensiones, modelar la malla para asegurar que voltaje de paso y el voltaje de contacto reales sean menores a las permitidas por RETIE. Explicada la teoría, paso a mostrarte cómo es el proceso para realizar la instalación. Así que empecemos. Primero que todo te muestro cuáles son las herramientas necesarias para realizar el trabajo. Molde de grafito para soldadura exotérmica, comúnmente conocida por marcas como Cadbel. ¿Qué es y de qué está hecho? Es un bloque mecanizado de grafito de alta pureza. Se usa grafito porque puede soportar las temperaturas extremas, superiores a los 1400 grados, que se generan durante la reacción química del polvo de soldadura sin derretirse ni deformarse excesivamente. ¿Para qué se usa exactamente? Su función es contener y dar forma a una reacción química termoquímica entre óxido de cobre y aluminio. El resultado es una unión de cobre fundido que suelda los conductores, cables o varillas, de forma molecular. ¿Cómo funciona el proceso? 1. Preparación. Se colocan los cables o la varilla dentro de las cavidades del molde. 2. Cierre. Se cierra el molde con una pinza de sujeción, que encaja en esos orificios laterales. 3. Carga.
se coloca un disco metálico en el fondo de la cámara superior y se vierte la carga de pólvora fundente. 4. Ignición. Se usa una chispa para iniciar la reacción. En segundos, el cobre líquido cae sobre los conductores, fundiéndolos en una sola pieza. Varilla de cobre, que es físicamente. Aunque comúnmente se le llama varillas de cobre, la mayoría de las que usamos en ingeniería son de acero con recubrimiento de cobre, Copperwell. El alma de acero le da la resistencia mecánica necesaria para que puedas enterrarla a golpes, con un mazo o martillo eléctrico, sin que se doble. La capa de cobre garantiza la conductividad eléctrica y protege al acero de la corrosión. Según el RETIE, esta capa debe tener un espesor mínimo, usualmente 254 micras, para asegurar que dure muchos años bajo tierra. Sus funciones críticas en el SPT. Conductor del electrodo de tierra. Ese es el tramo que une el barraje principal de tu tablero eléctrico con la varilla. Es el tronco de la protección. Malla de tierra. Si entierras este cable formando una cuadrícula, usando los moldes de grafito para las uniones, creas una superficie equipotencial. Esto evita que, si hay una falla, el suelo tenga diferentes voltajes en distintos puntos, lo cual es vital para evitar las tensiones de paso. Anillo de tierra. Se usa rodeando la edificación para asegurar que todas las estructuras metálicas estén al mismo potencial. Herramientas y materiales necesarios. Antes de abrir la primera zanja, asegúrate de tener este kit técnico. Equipo de medición y seguridad. Telurómetro. Sirve para medir la resistividad del terreno, antes de diseñar el SPT, y la resistencia de la malla, después de diseñar el SPT. Herramientas de obra. Herramientas de excavación, como palas, picos o barretas, molde de grafito, el adecuado para la unión que vas a realizar, puede ser molde en T, o en cruz, o de cable a varilla, pinza de sujeción, handle clamp, sirve para mantener el molde cerrado, cepillos de limpieza, uno de cerdas de acero, para limpiar el cable, y uno de cerdas suaves, para el molde. Chispas de ignición, pistola de chispa. Materiales. Cable de cobre desnudo, según diseño, varillas de puesta a tierra, electrodos de 2,4 metros, cargas de soldadura exotérmica, fundente y discos, compuesto mejorador de suelo, bentonita o gel conductivo, si el estudio de suelo lo exige. Actividad paso a paso, ejecución. Paso A, excavación y preparación. Replanteo. Marca en el terreno la cuadrícula según el plano de diseño. Excavación. Realizar zanjas de entre 0,5 metros y 0,8 metros de profundidad. Esta profundidad protege al conductor de daños mecánicos y asegura que esté en una zona de humedad constante. Hincado de varillas. Clava las varillas en los puntos de intersección de la malla. Deja unos 15 cm de la punta de la varilla expuesta para realizar la soldadura. Paso B. Tendido del conductor. Extiende el cable de cobre desnudo a lo largo de las zanjas. Paso C. Realización de soldaduras exotérmicas. Este es el punto donde la ingeniería se vuelve arte. Precalentamiento. Calienta el molde de grafito con el soplete hasta que esté caliente al tacto. Esto elimina la humedad y evita porosidad o explosiones. Montaje. Coloca los conductores dentro del molde y ciérralo firmemente con la pinza. Carga. Coloca el disco metálico. Vierte el fundente, polvo, y coloca la pólvora de ignición en la parte superior. Disparo. Cierra la tapa del molde y usa la pistola de chispa. Espera unos 30 segundos antes de abrirlo. Limpieza del molde. Limpia los residuos de escoria del molde antes de la siguiente unión para no dañar el grafito. Paso D. Tratamiento del terreno, opcional pero recomendado. Si el terreno es muy resistivo como piedra o arena seca, aplica el compuesto mejorador rodeando el conductor. No lo mezcles con la tierra de relleno directamente, crea una capa que envuelva el cable para aumentar la superficie de contacto eléctrica. Paso E. Relleno y compactación. Cubre la malla con tierra fina, libre de piedras grandes que puedan degollar el cable con el tiempo. Compacta por capas para asegurar que no queden bolsas de aire, ya que el aire es un aislante y subiría la resistencia de la malla. 3. Pruebas finales y entrega. Una vez terminada la malla, pero antes de conectar la carga,
debes realizar la medición final. Método de caída de potencial. 62% usa el telurómetro para verificar que el valor en ohmios cumpla con lo solicitado. Protocolo de pruebas. Documenta los valores obtenidos, el equipo usado y su certificado de calibración vigente. Esto es lo que te pedirá el inspector de la certificación RETIE. Si quieres que te enseñe a realizar la memoria de cálculo, déjamelo saber en la caja de comentarios, y no olvides suscribirte a este canal. Conectando ideas. Hasta un próximo video.